Génesis capítulo 7, desde el versículo 17 al 24. Estamos ya acabando este capítulo 7, que junto con el 6, como hemos visto hasta ahora, tiene que ver con el juicio de Dios a la humanidad por medio del diluvio. Y dice así la palabra del Señor desde el versículo 17. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Y las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Y las aguas aumentaron más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. 15 codos por encima subieron las aguas después que los montes habían sido cubiertos. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias, y todo lo que pulula sobre la tierra y todo ser humano. Todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme, murió. Exterminó pues el Señor todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Fueron exterminados de la tierra, solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Señor y Padre, gracias por permitir abrir tu palabra, gracias por permitir, Señor, leerla. Gracias por permitir, Señor, entenderla mediante tu Espíritu Santo. Clamamos a ti, Padre, para que ahora tú, Señor, nos ayudes mediante el Espíritu para poder entenderla, Señor. Para poder no solamente comprenderla, sino creerla y saber con certeza, Señor, que esta es tu verdad, la verdad que nos hace libres. Ayúdanos, Señor, para no ser simplemente oidores, sino también hacedores de esta verdad que nos liberta. Te lo rogamos y damos la gracia en Cristo Jesús. Amén. La narración que hasta la fecha hemos visto del diluvio, la verdad es que no tiene que dejar a nadie indiferente. Yo no sé si has cambiado en tu perspectiva a lo largo de estas semanas acerca del diluvio. Si aún sigues viendo el diluvio como esa historia bonita donde unos animalitos son salvados junto con una familia de una gran tormenta. Un comentarista dice que una vez que se entiende el diluvio ya nada vuelve a ser igual en la vida del creyente, como tampoco nada fue igual después del diluvio. Así como cambió toda la fisonomía de la tierra, así también tiene que cambiar toda la fisonomía en el entendimiento del creyente acerca de quién es Dios y acerca de la salvación tan grande que nos ha dado. Si eso no sucede, realmente entonces no habrá llevado a cabo el propósito para lo cual Dios deja esta historia del diluvio. Porque es a través de la historia del diluvio que podemos entonces entender quién es Dios y quiénes somos nosotros, y entonces es cuando le podremos dar valor real a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque como veremos en esta mañana, esta obra del diluvio, este juicio que al final sucedió tal cual Dios lo había dicho, porque Dios no miente, y lo llevó a cabo, no solamente transformó a aquella tierra, cambiándola por completo, sino que ha cambiado por completo también la relación de Dios con el hombre. Aquella historia de animalitos que van en un barco tiene que pasar a tener una relación con Dios a través de Cristo. Porque si no tenemos esa relación con Cristo, lo único que nos espera, repito, lo único que nos espera es el juicio. Es el juicio. En esta historia lo que hemos visto hasta ahora es que Dios revela su poder y Dios libera y muestra su libertad como creador de todas las cosas, como el creador y hacedor de la historia de la humanidad para hacer lo que Él considere oportuno. Asimismo, también hemos visto que
¿Cuál es el carácter de Dios? Que Dios es un Dios lleno de amor, pero también es un Dios lleno de ira contra el pecado y el pecador. Y una cosa no anula a la otra. Manifiesta esta historia que Dios se indigna tanto contra el pecado que hace morir a todo pecador que insiste en su pecado. Y lo hace morir de una forma irremediable. Irremediable. Lo que muestra el mayor de los problemas, por tanto, del hombre, que no es ni tu salud, ni tu trabajo, sino que es el pecado. Ese es el mayor problema al que te enfrentas en esta vida. Pero también es la historia que muestra que la redención misericordiosa de Dios tiene significado a la luz precisamente del castigo. Es imposible que no entendamos cuánto tuvo que sufrir Cristo si no entendemos el diluvio. Porque Cristo cargó todos nuestros pecados. Él no dejó ni uno atrás. Y por tanto, su gracia no debe tomarse a la ligera. Por tanto, cada vez que te quejes por tu situación, cada vez que te quejes porque no estás como tú quieres estar o porque no disfrutas la vida como debieras de disfrutarlo, estás echando de menos el alcance de la gracia salvadora de Cristo. No podemos tomar a la ligera la gracia de nuestro Salvador. Y más allá de la situación por la que estés viviendo, seamos hijos agradecidos por una salvación tan grande que no merecemos. El diluvio es parte de la verdad divina. Está recogida en la palabra que ha sido inspirada por Dios. Esto no es una historia, no es una novela, no es algo novelado para llevarnos a tener miedo. Es la historia real de la humanidad. Es parte, como dijo el Señor en Juan 8, de la verdad que nos hace libres. Libres porque conseguimos entender entonces cuál es nuestra verdadera naturaleza y cuál es el único camino que nos puede librar de esa naturaleza, que es Cristo. Que es Cristo. Y nos hace libres también porque básicamente responde a las preguntas que quizás la humanidad siempre se ha hecho. ¿Cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es el fin de tu vida? ¿Puede acaso el hombre salirse con la suya? ¿Puede acaso el hombre vivir su vida de una forma inmoral y pasar en esta vida de rositas? ¿Puede el hombre disfrutar inmoralmente de los placeres de este mundo y aún así tener impunidad? ¿Puede el hombre justificarse entonces ante Dios? ¿Puede el hombre entonces decir o ofrecer a Dios algo por lo cual pueda librarse del juicio? ¿Es esta vida el final? ¿O es una vida simplemente intermedia que prepara para la vida eterna? Una vida eterna que puede ser en condenación o en salvación. Porque una cosa que muchas veces nos cuesta entender es que Dios resucitará a todo ser humano, a todo, buenos y malos, pero a unos para condenación y a otros para salvación. ¿Cómo podremos entonces librarnos de ser resucitados y estar condenados eternamente? ¿Cómo? El juicio de Dios en el diluvio contesta todo esto con claridad. Y nos hace libres porque entonces sabemos, y ahora sabemos con seguridad, que el único camino que nos puede hacer librar de todo eso es Dios mismo. No hay otro camino. Ahora ya no hay dudas. Ahora no tienes que estar pensando, ¿dónde voy? ¿Qué creo? ¿Qué hago? Ya te puedes liberar de decir, ¿a qué tengo que adorar? ¿A quién tengo que adorar? ¿Cómo debo vivir? Solamente hay un camino que te puede librar del juicio venidero. Solamente hay un camino y ese es Cristo. Ese es Cristo. Por eso Cristo dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y eso se manifiesta de una forma práctica en un juicio que sucedió real y que volverá a suceder, pero ya no por agua, sino por fuego.
cuando menos lo esperemos. Cuando menos lo esperemos. Solamente por Cristo, por medio de la fe en Él, es que podemos ser librados de ese juicio. Tal como el Señor había dicho, y si recordamos y vemos ya desde el capítulo 6, debido a la maldad del hombre, el Señor, en aquel juicio que había dicho que iba a suceder, bueno, pues el día llegó. Aquella sociedad que se mofaba, que se reía y que durante más de 120 años tomaba a cachondeo todo lo que Noé iba diciendo del juicio, al final llegó. Llegó. Y vemos por un lado la salvación de Noé en ese texto que acabamos de leer, y vemos también, por otro lado, la condenación sin paliativos del resto de la humanidad. Es complicado entender nosotros, cuando lo leemos en castellano, en español, el significado tan abrumador que las palabras en hebreo tienen en este momento. Son palabras que no solamente el significado, sino incluso la forma de vocalizar esas palabras implican realmente terror. Terror. Porque es una condenación sin paliativos sobre el resto de la humanidad, sobre todos los seres vivos, tal como Dios había prometido. Es realmente terrible, terrible. El mismo Dios que creó en 6 días, ahogó todo en 40. Todo. El mismo Dios es quien ha dejado, por tanto, registro histórico de todo lo que Él hizo en aquel momento. Esto es la Biblia, el registro de lo que Dios hace en la historia de la humanidad. Porque Dios no es un Dios lejano, Dios es el Dios de la historia de la humanidad. Para los creyentes, el punto de partida para entender nuestro mundo, ¿cuál debe ser? Para entender el mundo que nos rodea, para poder comprender las situaciones por las que estamos viviendo, el punto de partida de todo creyente no debe ser la política, no debe de ser los medios de comunicación, no debe de ser los libros de filosofía o de psicología. El punto de partida de todo creyente para entender la sociedad y las situaciones por las que estamos viviendo está en las Escrituras, en la palabra de Dios. ¿No es así? Y la palabra de Dios, cuando se interpreta con precisión, la Biblia es el punto de partida, por tanto, no solamente para una verdadera comprensión, sino el punto de partida para amoldar nuestra vida a la imagen de Cristo. Esa es la función de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en cada tema que aborda es la autoridad máxima. No vale tu opinión, no vale lo que tú creas, no vale lo que tú opines. Ni siquiera vale lo que yo diga o lo que diga otros hermanos desde un púlpito. Vale lo que dice la palabra de Dios trazada con precisión. La Biblia, por tanto, es el punto de partida no solamente para poder abordar nuestra vida, sino la comprensión de todo lo que vivimos y la comprensión incluso de nuestra propia vida y de cada área que se ve afectada por nuestra sociedad. Y lo que la Biblia dice aquí en Génesis no es diferente de lo que dice en Salmos, o de lo que dice en Isaías, o de lo que dice en Mateo, o de lo que leemos en Romanos, o en Hebreos, o en Apocalipsis. Todo lo que leemos aquí en el Génesis es tal cual, inspirado por Dios de la misma manera que el resto de las Escrituras, y realmente fue y sucedió tal cual está, porque así Dios lo dejó. La forma de interpretar la Biblia correctamente es literalmente tal cual. Cuando Moisés escribe este libro, o el Pentateuco en general, recuerden que se lo está dando a la segunda generación de judíos que va a entrar en la tierra prometida. Y no le va a hablar de historias extrañas, le está hablando de historia. Ellos tienen que saber de dónde vienen, tienen que saber cuál es el origen de ellos como pueblo, tienen que saber quiénes fueron, de dónde vienen y cuál es el origen de todas las cosas. Nosotros hoy, por tanto, no podemos interpretar la Biblia de otra forma que no sea literal, porque fue literal para la audiencia original para la cual fue dada. Y lo que leemos en toda la Biblia es que Dios es santo y el hombre es pecador, y que la paga del pecado es muerte. Punto.
El final de todo discurso es este. ¿Recuerdan lo que dice Eclesiastés? Teme a Dios. ¿Por qué más? Solo Dios es santo. Todo hombre es pecador. Y solo Dios puede salvarlo. Pero ¿salvarse de qué? ¿De qué te puede salvar? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿De qué te puede salvar? ¿De qué te quiere salvar Cristo? Nos sorprende entender que Dios quiere salvarte de sí mismo. Dios quiere salvarte de sí mismo. Él no quiere salvarte del demonio. El demonio no es nada, no es nadie si Dios no le da permiso para hacer nada. Él ya está muerto, Él ya está condenado en el infierno, junto con Él todos los ángeles. Él no quiere salvarte del enemigo que puedas tener en tu casa, o de enfrente tuya, o en el trabajo. Eso, no. En Mateo 10, 28 dice el Señor, no teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temer a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y ese es Dios mismo. Teman a Dios. Y Dios quiere librarte de sí mismo y de su ira venidera. Todo el Antiguo Testamento, por tanto, es usado por cada escritor del Nuevo Testamento precisamente para mostrar esa verdad, para mostrar esa realidad y para así poder entender a qué viene Cristo, por qué Cristo se hizo hombre, por qué Dios se hace hombre y viene a morir en una cruz, porque ningún otro ser humano, ningún otro podía tomar nuestro lugar. Solo Dios puede morir en una cruz. Solo Dios puede morir en una cruz y salvar a la humanidad. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Haciéndose hombre. ¿Por qué motivo? Porque solo un hombre puede salvar a otro hombre. ¿No un ángel? Si un ángel llega a hacerse hombre, un ángel no es del género humano. Dios, por tanto, se hace hombre. ¿Para qué? Para coger nuestro lugar en la cruz. Por eso, todos los autores del Antiguo Testamento al final apuntan a Cristo. A Cristo. El mismo Señor Jesucristo usó el Antiguo Testamento para precisamente explicar quién era Él y explicar su ministerio de salvación y por qué y para qué su muerte y su resurrección. Para sufrir Él la ira y así librarnos a nosotros de esa ira venidera. Por eso podemos ahora entender lo que dice Isaías 53. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Es decir, fíjate lo que está diciendo aquí Isaías. Cristo llevó todas nuestras enfermedades, cargó todos nuestros dolores. Con todo, el ser humano pensó, es un hombre malo, está siendo herido por Dios, está siendo afligido por Dios. Y dice el versículo 5, no, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y Pedro lo reafirma en 1 de Pedro 2:24, y Él mismo, Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Y el mismo Señor Jesús, en Lucas 17 o en Mateo 22, ¿qué menciona? El diluvio. Y Él dice, vengo para que ustedes no tengan que pasar por volver a caer en la ira de mi Padre. En la ira de mi Padre. Es por eso que los escritores del Nuevo Testamento, el propio Señor, toman el Génesis al pie de la letra, toman tan en serio la palabra de Dios. Y de esa misma manera todos nosotros debemos de tomarla. Y cuando no tomamos en serio y de la misma manera en que Cristo, el mismo Dios, lo toma, tenemos un problema. Un grave problema.
¿Por qué? Porque ahora somos responsables ante Dios. Y cuando llegamos al Génesis, estamos siendo responsables ante Dios de interpretarlo correctamente y de ver realmente lo que sucedió para poder entender entonces el alcance de la obra de Cristo y la única forma de ser salvos. Y cuando vamos aquí al Génesis y todo lo que hasta la fecha hemos visto desde el capítulo 6, lo que aquí encontramos es simple, muy simple, queridos hermanos, muy simple, amigos. Aquí no hay que ser un erudito bíblico. Como dice el doctor Carballosa, esto es algo que hasta los niños lo entienden, por eso a los niños se les insiste con el arca y Noé. Dios envió un diluvio y ahogó al mundo entero por el pecado. Eso es lo que dice. No dice otra cosa. Este diluvio fue el juicio de Dios contra el pecado del hombre. Un hombre que se había vuelto tan pecaminoso que solamente 8 personas fueron consideradas justas por Dios y fueron salvas. El resto, millones y millones, fueron aniquilados. Dice la palabra, dice el Señor, exterminados por mí. Dios conservó 8 personas, conservó un arca lleno de parejas de animales para reiniciar de nuevo su creación. Es así de simple, es así de simple. Y las imágenes son tan vívidas, tanto para la condenación como para la salvación, que no podemos quedar indiferentes. Y lo primero que vemos es que aquí solamente hay un protagonista, Dios. Esta semana una hermana me comentaba acerca de qué significa, más o menos, que el Señor nos hizo como Él. Cuando Satanás tienta al hombre y a la mujer, ¿con qué les tienta? ¿Serán como quién? Le está diciendo al hombre que ya es como Dios, que serán como Dios. Porque cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, según el género de Dios, ya es como Dios. Lo que les está diciendo, serán como Dios y no tendrán que depender de Él. Por tanto, desde ese momento, ya todo ser humano se piensa que es el centro del universo. Ya soy como Dios, ya no dependo de Dios. Ya Dios está ahí, pero yo puedo vivir independientemente a Dios. Ya ahora puedo ser protagonista como Dios es protagonista. Y no, hermanos. Aquí solamente hay un protagonista y es Dios. Y aquí lo vemos. Aquí solamente hay un protagonista y ese es Dios. Porque Dios es el que salva y Dios es el que condena. Todo es Dios. Y si mañana todo desaparece, todos desapareceremos, pero Dios seguirá. Dios es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Solo hay un protagonista en la historia, ese es Dios. Y nosotros, por tanto, dependemos de Dios. Necesitamos a Dios. Como el ciervo brama por las aguas, así mi alma brama por ti, dice el salmista. Y el texto que tenemos es enfático. Y es enfático y va como, si se fijan bien lo que acabamos de leer, como sin pausa. Y está intentando mostrarnos la crudeza de todo lo que se estaba viviendo. 5 veces, si se dan cuenta en estos versículos, fíjense en la palabra, 5 veces se repite la palabra agua. 5 veces se repite la palabra subir o usa otros sinónimos, incrementar. 4 veces se usa la palabra murió o pereció o exterminó. 6 veces se usa la palabra todo. 5 veces se usa la frase sobre la tierra. Es abrumador. Yo estaba haciendo la predicación y acababa abrumado realmente. Me faltaba hasta el aire porque parecía que me estaba ahogando yo también. Estas repeticiones no son sino con el único propósito de enseñarnos que el diluvio primero fue universal sobre toda la tierra,
Segundo, fue sobre todo ser vivo, que fue tan inimaginablemente potente que las palabras crecieron, aumentaron, prevalecieron, dan la idea de un mar embravecido en extremo, imposible de escapar a ese mar. Yo recuerdo hace ya años ver un documental en la televisión y ver cómo un petrolero cruzaba el Cabo de Hornos, que está ahí en la parte sur de América, y es increíble, dicen los marineros, que es una de las zonas más difíciles de todo el mundo. Y era horrible cómo aquel barco que pesaba miles y miles de toneladas era en aquel mar nada, literalmente. Cómo las olas pasaban por encima y cómo lo único que veía desde la torre donde estaba el capitán navegando era mar y mar y mar y mar y mar. No había un atisbo de tierra por ninguna parte. No veía algo que tú dijeras, allá hay tierra, ya estamos llegando a la tierra y estamos a punto de llegar y nada. Y mirara para donde mirara, solo veían olas terribles. Eso es lo que tuvo que suceder en aquel momento. No había dónde escapar. Además, dice el versículo 18 de nuestro texto, que las miles de toneladas de aquel arca, todo lo que pesaba, fueron elevadas. La palabra aquí, elevar, es levantada como quien levanta una pluma. Se volvió nada en medio de aquellas aguas, como si no pesara nada. No solamente fue elevada, sino que era zarandeada de un lado a otro, como si no hubiera en ella ningún tipo de resistencia. Fíjate que es impactante que aquí en ningún momento se dice nada acerca de Noé o acerca de su familia, porque el protagonista sigue siendo Dios, aunque ellos estaban viviendo y sufriendo todo aquello. No es difícil de pensar que tuvo que ser un tiempo terrible para ellos. No pensemos que ellos estaban en un crucero de lujo. Es que a veces podemos pensar que aquella gente estaban allí jugando con los animalitos mientras aquel arca estaba siendo zarandeada de arriba a abajo. Ellos tuvieron, imagínense, ver cómo aquella lluvia torrencial no paraba. Tuvieron que estar viendo un fenómeno que no conocían y que era incesante. Tuvieron que ver cómo el agua salía de debajo de la tierra por medio de cataclismos. De los abismos, dice la palabra, salieron aguas, torrentes de agua. Y no paraba, y no paraba. No solamente no paraba, es que ni siquiera tenían conocimiento de si iba a parar en algún momento. O sea, la angustia de no saber si eso iba a parar. Imagínate. Pero no solamente eso. Si al menos hubiera habido un timón, algo que diga al hombre, estoy un poquito al control. ¿Verdad que cuando parece que estamos al control, estamos un poco más tranquilos? Que la angustia viene cuando sabemos que estamos al descontrol completamente y que dices tú, ¿y ahora qué hago? Imagínate en este barco, no había timón, no había velas, no había nada que el hombre pudiera decir, yo puedo poner un poquito de mí para intentar que esto no se hunda. Nada, estaba absolutamente a merced de las inclemencias, a merced de lo que Dios quería hacer. No hay timón, no hay velas, pero no solamente eso. ¿Recuerda cuando Dios dio instrucciones a Noé de cómo tenía que hacer el arca? ¿Acaso tenía unos grandes ventanales donde pudieran ver todo? No, una mínima ventana. Era todo lo que comunicaba a aquella gente con el exterior. Tú imagínate a oscuras, mientras aquello se zarandea. No hay aire fresco. Estaban allí encerrados con miles de animales que también tuvieron que estar pasando por las situaciones que tenían que pasar. A oscuras, el olor repugnante de animales allí metidos. O sea, no fue un crucero de lujo. Ni siquiera había una perspectiva de cuándo podía aquello acabar y si iba a acabar. No había tierra donde poder ver y decir, quizás Dios nos quiera llevar allí. Nada, nada. Que ellos estuvieran siendo librados del juicio de Dios no quiere decir que no estuvieran sufriendo las consecuencias del juicio de Dios. El pecado siempre trae consecuencias, siempre. Y aunque el Señor nos ha librado del pago de ese pecado, el pecado siempre trae consecuencias. Pero además, aparte de esa salvación, se nos muestra con toda crudeza
las consecuencias de aquel que no se arrepiente de sus pecados. No había nada que el resto de la población mundial pudiera hacer para salvarse. Intenten comprender esto. Nada. Ayer estaba viendo otro documental sobre las rocosas en Estados Unidos. La verdad es que es impresionante lo que el Señor ha hecho. Cómo aquellos miles y miles y miles de kilómetros cuadrados impresionantes, de grandes montañas, de grandes valles, sitio precioso, pero precioso. Y venía a mi mente, ¿saben el qué? Todo eso inundado por aguas. ¿A dónde podían huir aquella gente? ¿A dónde podía huir para poderse librar de aquel diluvio? ¿A dónde? No había nada que pudieran hacer, porque el juicio les iba a alcanzar más temprano que tarde. Aunque escalaran a lo más alto de las montañas, aunque fueran a lo más alto del Everest y fueran hasta allí, lo único que estaban consiguiendo era alargar la agonía, porque la muerte les iba a alcanzar. La muerte les iba a alcanzar. Así sucede, y nosotros también, cuando estiramos los días pensando, esto no me va a alcanzar, el juicio de Dios no me va a alcanzar, te va a alcanzar. Como alcanzó a toda aquella humanidad que no estaba bajo la gracia del Señor. Nada quedó con vida fuera de Noé, nada. Todos fueron matados violentamente por las aguas del juicio. Todos fueron matados, recuerden, por Dios mismo. El dador de la vida también es aquel que la quita, recuerda Mateo 10:28. Por eso podemos afirmar y debemos afirmar que el peor enemigo con quien te vas a encontrar es Dios mismo, si no estás en Cristo. Es el peor enemigo. El peor enemigo va a ser su ira contra el pecado. Todo lo que había en tierra firme, dice el versículo 22, todo lo que había en cuyas narices estaba el aliento de vida, todo murió. La flora, la fauna, todo lo que necesitaba aire, todo lo que necesitaba oxígeno para poder vivir, todo. ¿Por qué es tan explícito el texto? Porque lo único que quiere hacernos ver es cuál es el único futuro que le espera al pecador. No hay otro. Esa es la verdad que te puede hacer libre si la crees. El futuro de los pecadores es devastador. Dios exterminó. La palabra que utiliza aquí el Señor es terrible. En el versículo 23, Él no renuncia a ninguna palabra, no pone aquí ninguna palabra amable, no pone aquí ninguna palabra sutil para tampoco herir sensibilidades. Todo lo contrario. Quiere que seamos completamente conscientes. Yo exterminé, dice el Señor, aniquilé, versículo 23, borré de la memoria, de la existencia. Todo fue llevado al exterminio por Dios mismo, por causa del pecado. El texto es tan enfático que quiere que entendamos que nada quedó con vida. Y fíjate, habla o menciona a las aves, habla o menciona a los ganados, habla o menciona a las bestias, es decir, aquellos animales que no estaban domesticados. Habla de todo lo que pulula, de todos los insectos, todo, insectos, animales, mamíferos, todo menos los peces, todo fue aniquilado por Dios. Todo ser humano fue aniquilado por Dios. La narrativa nos lleva a un juicio sin remisión. No hay cómo escapar, no hay dónde huir. No hay Dios que oiga, no hay clamor que tú puedas dar, no hay dioses que ayuden, no hay dioses, no hay santos, no hay vírgenes, no hay nada que les pueda ayudar en aquel momento. No hay creencias, no hay determinaciones humanas, no hay voluntades, no hay 40 días para poder acercarme a Dios. No hay nada que evite la muerte. No hay buenos sentimientos, no hay buenas sensibilidades, no hay que yo haga olvidar a la gente, no hay nada que los librara del juicio de Dios. Y aunque no se puede leer porque no está escrito, no me digan que no pueden oír aquí los chillidos de desesperación de aquella gente.
cómo golpea o cómo debe de golpear nuestra mente. Toda aquella gente viendo cómo morían irremediablemente. Este es el relato bíblico. Esta es la Biblia. ¿Y por qué el Señor hace todo eso? Recuerda el capítulo 6, versículo 5. Porque la maldad del hombre era grande sobre la tierra. Porque cada intento de los pensamientos de su corazón era el mal continuamente. Por eso el juicio. Y por eso dice en el versículo 7, borraré al hombre a quien he creado de la faz de la tierra, el hombre, los animales, los reptiles, las aves del cielo, lamento haberlos hecho. La razón es el pecado. Aquí no hay un Dios irascible, no hay un Dios que está a la mínima para asaltar. Aquí no hay un Dios que tiene la piel muy fina y todo le molesta. Aquí hay un Dios justo que aborrece el pecado. Porque el pecado es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque en última instancia el pecado es querer ser como Dios para vivir independientemente de Dios. Para decir, Dios, no te necesito, yo puedo crear mi propia ley, yo puedo actuar como yo quiera, yo puedo vivir como a mí me dé la gana, no te necesito para nada. Ese es el pecado. ¿Qué lecciones podemos sacar nosotros de todo esto? ¿Qué lecciones debemos de advertir en nuestras vidas y no ser oidores olvidadizos mientras recordemos el diluvio? Una vez más. Primero, que todo es Dios. Nunca te olvides. Como dije antes, y lo acabo de repetir ahora, el ser humano se piensa que es algo. Se cree protagonista de algo. Se pone al mismo nivel que Dios y no. Somos criaturas. Él es el creador. Todo depende de Dios. Y Dios como tal tiene toda la libertad. De hecho, es el único que tiene toda la libertad y poder sobre su creación. Él tiene absoluta libertad y poder para hacer lo que Él quiere. Él no es un Dios impotente, no es un Dios que está en proceso de ir aprendiendo cómo actuar conforme van dándose los acontecimientos. Él ya lo sabe todo, no hay quien le enseñe, no hace falta que nadie le diga qué hacer o cómo no hacer. Dios lo sabe todo. Dios tiene un conocimiento profundo de todo, conoce tus más íntimos pensamientos, te conoce perfectamente, conoces aún aquellas cosas que tú todavía ni has pensado, Él ya las conoce. Él tiene toda libertad, todo poder sobre creación. ¿Por qué es necesario entender esto? Porque si Él no te libra, nada ni nadie te va a librar del juicio. La segunda cosa que vemos aquí en el diluvio es que Dios es un Dios santo, santo, santo. Dios odia el pecado. Y Dios es intolerante contra el pecado. Y en ese juicio de Dios contra el pecado, Él no va a actuar de una forma inmisericordia. Y eso nos recuerda la cruz de Cristo. Nos debe recordar la cruz de Cristo para darle el valor que tiene la sangre derramada de nuestro Salvador. Dios no trata con livianeza, con liviandad el pecado. Él literalmente destruyó todo, recuerda, toda la humanidad, toda la tierra, a excepción de 8 personas. Nunca te olvides, Dios no trata con sentimentalismo el pecado, nunca, nunca. Y cuando tú tratas con sentimentalismo el pecado, te estás creyendo que eres más bueno que Dios. Y recuerda, tú no eres el protagonista. Es Dios. También aprendemos que la gracia y la salvación de Dios tiene un significado precisamente, un significado profundo a la luz del juicio de Dios. Como ya vimos la semana pasada, es imposible entender la misericordia de Dios si no entendemos el juicio de Dios.
Porque si sabemos que Dios tiene toda libertad, todo poder sobre su creación, si sabemos que Dios es un Dios santo, 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 que odia el pecado, que es intolerante contra el pecado y que va a juzgar el pecado, que no escatima al que es culpable, entonces la gracia y la oferta de la salvación adquiere un profundo significado. Por eso dice el autor de Hebreos, ¿cómo es posible que desechen una salvación tan grande? Todo es Dios. Tiene toda la autoridad, tiene todo el poder. Él es santo. ¿Quién puede escapar de Dios por tanto? Por tanto, cobra todo sentido la salvación que Dios está ofreciendo. Entonces, cuando escuches que Dios te está ofreciendo perdón, te está ofreciendo gracia por medio de la fe en Cristo Jesús, entiende lo que te está ofreciendo. Lo más importante que puedas necesitar jamás en esta vida. Un escape del juicio, de su propio juicio y de su propia ira. Debes de comprender lo que realmente te está ofreciendo y no como hacen muchos, seguir a aquellos que dicen que lo que Dios quiere ofrecer es riqueza, es bienestar, son posesiones, es salud. Mentiras. Dios te quiere librarte de la ira venidera, del juicio venidero. ¿Acaso le ofreció riquezas a Noé? ¿Acaso le ofreció bienestar? Le ofreció, métete en el arca y te voy a dar, cuando salgas del arca, la mayor posesión del mundo. No seamos necios. Te está ofreciendo lo mejor, lo que más necesitas, que es librarte de la ira venidera. Hebreos 2 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esa salvación tan grande? ¿Cómo? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. ¿Cuál fue el propósito de los milagros? ¿Cuál fue el propósito de las señales? No que te creciera una mano, para que ahora tienes dos manos iguales. No que si eras cojo, ahora no lo seas. No para que te levantes de la silla de ruedas y puedas caminar y te asombres. El propósito de los milagros era que no tuvieras a menos la palabra que estaba siendo anunciada por Dios mismo, para que verificaras que la palabra de Dios es realmente lo importante y que esa era realmente la palabra de Dios, y que aquellas personas que estaban hablando la palabra de Dios, Dios mismo confirmó de que eran verdad a través de esos milagros y aquellas señales. ¿Para qué? Para que no descuides una salvación tan grande. Tercero, en 2 de Pedro 3, un pasaje que ya hemos leído semanas anteriores, recuerda que se nos dice que el Señor destruirá el mundo en el futuro con fuego. Otra de las cosas que debemos de entender de lo que hemos visto del diluvio es que la destrucción universal volverá. Volverá. Y si no crees que Él hará eso, entonces te invito de nuevo a que vuelvas a leer el capítulo 6 y el capítulo 7 de Génesis. Y pienses entonces si estás con Noé en el arca o estás riéndote de lo que el mundo dice acerca del juicio. Compara aquella destrucción y compara cómo va a quedar el mundo con el juicio que viene. Recuerda, fue un juicio donde no hubo por parte de Dios remordimiento y no lo va a volver a ver. No lo va a volver a ver. Fue un juicio sin remedio y no pienses que volverá con remedio. Porque igual que fue en el pasado, igual que sucedió hace ya miles de años, volverá a suceder en el futuro, porque Dios no cambia. Sigue siendo un Dios santo, 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 que odia el pecado. Los pecadores y todo este mundo corrupto deben ser destruidos. Sucedió una vez y volverá a suceder. Los malvados van a volver a ser destruidos, aunque ahora no serán por agua, sino por fuego. Y así, como dice el versículo 23,
borró todo ser vivo que estaba sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los animales y los reptiles y las aves del cielo. Fueron borrados de la tierra. Volverá a suceder. La cuarta enseñanza que sacamos de todo esto es lo que ya hemos visto y que insistimos una vez más. Dios nunca deja de asumir su responsabilidad. Asume toda la responsabilidad. Esto no fue un desastre natural. Esto no es una pandemia. Este fue el juicio de Dios, de una forma completamente sobrenatural. Dice Deuteronomio 32, 39, ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y Ezequiel 33, 29 nos dice, y sabrán que yo soy el Señor cuando yo convierta la tierra en desolación y en soledad por todas las abominaciones que han cometido. Ahora hoy en día el mundo se ríe, el mundo ignora a Dios, el mundo dice, Dios no existe, y si existe yo podré batallar contra Él. Me impacta, creo que lo he dicho más una vez que otra, que después de los 1000 años del reinado en la tierra, del reinado terrenal de Cristo en la tierra, 1000 años, imagínense cuántas generaciones pasan en 1000 años. Durante esos 1000 años, Satanás va a estar atado, no va a poder hacer nada, no estará tentando a nadie. Entonces habrá 1000 años de paz, de reinado divino de Cristo sobre la tierra. Durante 1000 años la humanidad va a ver a Cristo. Lo va a ver porque Cristo va a vivir toda la eternidad en un cuerpo humano. Lo va a ver sentado en el trono allá en Jerusalén. Y toda la tierra estará gobernada con rectitud y con santidad. Pero después de los 1000 años, volverá Dios a soltar a Satanás. ¿Y sabes lo que va a suceder inmediatamente después? Que el hombre se reunirá para luchar contra Jesús. Después de haber visto durante 1000 años su amor, su compasión, su rectitud, su justicia. Y Cristo con una sola palabra los destruirá a todos. Y después de eso, el estado eterno. Y sabrán que yo soy el Señor. Fíjate, cuando yo convierta la tierra en desolación y en soledad, el ser humano detesta la bondad de Dios. No hay forma. Si durante 1000 años Dios mostrando su bondad, su misericordia en aquel reinado terrenal van a ver, aún así, no hay forma de que se acerquen a Dios, de que crean en Él y de que se arrepientan y que le amen. Pero le conocerán. ¿Cuándo? Cuando yo convierta, dice el Señor, la tierra en desolación. Entonces dirán, este sí es Dios. Lo malo es que ya entonces no habrá una segunda oportunidad. El Salmo 34, 16 dice, el rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Ese es el destino de todos aquellos que rehúsan, que rechazan a Cristo. Dios nunca deja de asumir toda la responsabilidad. Nunca. Él es el juicio y Él es el castigo. Él mismo. Otra de las enseñanzas que sacamos de toda esta historia se nos recuerda en el versículo 23. Y solo quedó Noé junto con los que estaban con él en el arca. ¿Era un hombre perfecto Noé? ¿Era un hombre tan bueno, tan bueno, tan bueno que Dios dice lo tengo que salvar? ¿Recuerdan por qué lo salvó Dios? ¿Recuerdan por qué Dios dice que Noé era un hombre justo? Porque fue justificado por gracia. No había nada en Noé que lo hiciera especial, ni él ni en su familia. ¿Acaso era un hombre que nunca pecó? No, la palabra dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque no hay justo ni aún uno. Entonces, simplemente porque Dios tuvo misericordia de él y lo justificó. Pero, ¿cuál fue la reacción? ¿Cuál fue esa reacción sinérgica que actúa en el hombre
junto con la acción de la gracia salvadora de Dios, que él tuvo fe. ¿Acaso es que esa fe a él le nació de sí mismo? No, porque la fe es un don de Dios. Pero él ejerció esa fe, él creyó a Dios, él no dudó de lo que decía Dios. Y aunque no entendía lo que era la lluvia, aunque no sabía cuándo iba a suceder, aunque lo que Dios le mandó a construir era algo inimaginable para la humanidad de aquella época, él no dudó, él no dijo nada, él se puso manos a la obra, él creyó por fe que Dios era verdadero. Por tanto, necesariamente, si él creyó en esa rectitud de Dios, si creyó en que Dios es un Dios verdadero, es porque sabía delante de quién estaba. Él obedecía a Dios y por eso fue considerado justo. Justo. Y por eso dice el versículo 13 del capítulo 7, que él y su familia se salvaron. No fue por su inteligencia, no fue porque era un hombre echado para adelante, sino por la gracia de Dios. La maravillosa enseñanza del diluvio es que Dios salva por gracia, porque no hay nada en nosotros que podamos dar, ni ofrecer, ni hacer para ser salvos. ¿Por qué rechazas esa gracia? ¿Por qué? Somos reacios a veces cuando se nos ofrece algo, pero a cambio tenemos que dar algo, ¿no es cierto? A veces, por donde yo trabajo, han venido personas que quieren para ayudar, dicen ellos, alguna asociación, cuando quieren ayudar, venden boletos que si te toca, pues te toca una cesta de Navidad o te toca una tablet, yo qué sé. Y uno dice, resulta yo €1 ahora, aunque sabes que el fin último supuestamente es ayudar. Pero somos reacios cuando algo nos cuesta, ¿verdad? La gracia es gratuita. No te cuesta nada. ¿Por qué la rechazas? ¿Por qué la rechazas? Hebreos, una vez más, nos dice, por fe Noé, siendo advertido por Dios, sobre cosas que aún no se veían, con reverencia, con temor, preparó un arca para la salvación de su casa. Y por esa preparación fue que Dios condenó al mundo y se convirtió Noé en heredero de justicia. Fíjate, por gracia, por medio de la fe. Eso no ha cambiado. Por eso la enseñanza también que tenemos es que hoy día sigue siendo lo mismo. Por gracia y por medio de la fe, ¿en quién? En Cristo. ¿Por qué lo rechaza? Otra de las enseñanzas que vemos aquí, ya lo dijimos antes, es que aunque Dios libró a Noé de la paga del pecado, el pecado tenía consecuencias. Es verdad que fueron salvados por la gracia de Dios, pero tuvieron que sufrir en sus carnes las consecuencias del pecado. Por eso, ¿por qué criticas a Dios cuando las cosas no van bien en tu vida? ¿Has pensado en ti? ¿Has pensado si realmente estás viviendo con temor de Dios? Porque el pecado tiene consecuencias. Ciertamente no vamos a ser salvos por esa reflexión, pero sí quizás podamos entender las situaciones por las que estemos viviendo, porque el pecado siempre trae consecuencias. Ellos tuvieron que vivir en sus carnes las consecuencias de ese pecado. Él tuvo que soportar ese momento del juicio. Pero aún así, Dios lo mantuvo en su gracia a salvo. Recuerda, no fue un crucero de lujo para Noé. No fue un momento maravilloso. Incluso pudo llegar a desesperarse. Porque aunque hoy sabemos que aquello duró 150 días, Noé no tenía ni idea de cuánto iba a durar. Podemos imaginar a Noé diciendo o acordándose, ¿para esto me ha salvado? ¿Es que Dios después de todo me ha abandonado? Señor, recuerda, estoy aquí. ¿Me has salvado para estar aquí ahora sufriendo? ¿Solo tú sabes cuánto tiempo todo esto?
metido en la casi absoluta oscuridad, en un lugar maloliente? Son preguntas que hoy también retumban ante nosotros, ¿verdad? ¿Qué precio tiene la obediencia? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Sigo a Dios, tengo temor de Dios, pero como decimos aquí, no levanto cabeza. ¿Para esto me has salvado, Señor? ¿Para este sufrir? ¿Para tener depresiones? ¿Para seguir sufriendo dolores? ¿Para no saber, para seguir teniendo incertidumbre acerca del futuro mío o de mis hijos porque no hay trabajo, por la pandemia o por lo que sea? ¿Para esto, Señor, me has salvado? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en medio de mi sufrimiento? ¿Dónde estás en medio de mi enfermedad? ¿Dónde estás, Señor? ¿Para esto me has salvado? Si parece que estoy peor ayer que hoy. Un comentarista, Donald Atkinson, dice: la única respuesta a estas preguntas se encuentra cuando recordamos que fue Dios quien proporcionó el arca que les salvó, cuando no eran merecedores de esa salvación y que lo fueron de una manera misericordiosa. La respuesta a todas esas preguntas lícitas que te puedes hacer es que Dios es misericordioso, porque no merecías ni tan siquiera sufrir quizás lo que estés ahora sufriendo, merecías algo peor, la condenación eterna. Esa es la respuesta. La respuesta a para esto me has salvado, Señor, se ve con la máxima claridad cuando contemplas a un hombre clavado en una cruz. Cuando contemplas y lees a ese hombre aquella noche sudando gotas de sangre, pidiendo al Padre que si es posible pase de él esa copa. ¿Lo has pensado? Para esto, Padre, me has hecho venir. Para esto me he hecho hombre. ¿Sabes lo que voy a vivir? ¿Sabes lo que estoy viviendo? Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. En aquella cruz un hombre perfecto, Dios eterno, muere como un criminal y se hace maldición porque dice la palabra que maldito todo aquel que es colgado en una cruz. Y allí la inocencia se hace culpable. Allí entendemos entonces que cuando enfrentamos el abismo del sufrimiento, cuando enfrentas el mal incomprensible, Dios no te ha dejado. Cristo no te ha dejado. Y cuando pienses, ¿y ahora qué de mí? La respuesta es, Dios está a mi lado. No me ha dejado. En aquel Getsemaní, en aquella cruz, Dios se hace responsable del sufrimiento del mundo. Él mismo carga con toda la ira del Padre que nosotros merecíamos. Una ira tal que aquel diluvio parece una mera llovizna en comparación con lo que Cristo sufrió. Porque Él cargó el mal, el pecado de toda la humanidad. Es en aquel momento, en aquella cruz, donde el Señor, derramando toda su sangre, carga con toda la ira del Padre. Y es en aquella cruz donde el Señor, desesperado y desesperanzado, grita, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Es allí donde Cristo lleva nuestros dolores, soporta todos nuestros sufrimientos. Y aunque no lo entendemos, descubrimos que allí Dios dice, sigo estando a tu lado. Sigo estando a tu lado. En lo más profundo de tu lucha, Dios no te deja como no dejó a Noé ni a toda su familia. Y aunque te encuentres en lo más profundo de aquel arca, Dios sigue estando a tu lado. Dios sigue estando a tu lado. Por eso la salvación de aquella familia solamente es comprensible cuando entendemos que Dios es el protagonista y es un Dios misericordioso. ¿Por qué rechazas esa misericordia? El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículos del 3 al 6, dice,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Somos salvados, somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe para una salvación que va a ser lo más maravilloso que jamás nadie pueda experimentar. Dijo Carson que el Edén será un parquito insignificante con el esplendor de la nueva creación. Si a veces pensamos, ¿qué se echó a perder en el Edén? En comparación con la nueva creación, un parquito, nada. Pues para esa herencia, Dios nos salva y nos guarda, como hizo con Noé. Pero también tenemos otra enseñanza, y es una advertencia. Y sería injusto con el texto si yo quisiera quedar específicamente o exclusivamente en lo que hizo el Señor, sin advertir que el juicio vuelve, porque así lo hace la Escritura. Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 3, del 3 al 7, sepan esto, es una advertencia, sepan esto, en los últimos días vendrán burladores, que con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal cual estaba al principio de la creación. Pero sigue diciendo Pedro, pero cuando dicen eso, que todo estaba igual, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, fue inundado con agua. Y acaba en el versículo 7, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Fíjate, dice Pedro, cuando esta gente se burla y cuando tú sigues a esos comentarios y sigues a esos burladores, cuando haces esto, estás sosteniendo juntamente con ellos, aquí no va a pasar nada. Se te está escapando que por la palabra de Dios todo existió cuando Dios lo creó, pero también Dios destruyó todo cuando Él lo destruyó con el agua. Pedro aquí está diciendo, ¿no crees que Dios va a venir a juzgar? ¿No crees que el Señor va a venir? ¿Crees que todo va a continuar igual así? Bueno, la respuesta la tienes en el diluvio. No. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, 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 que no perdona el pecado. Y así como no lo permitió en el pasado, no lo va a permitir en el futuro. No ignoren esto, sigue diciendo Pedro en versículos 8 y 9. No ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden por tardanza, sino ¿qué es lo que está haciendo? Dice Pedro. Está teniendo paciencia para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En vez de mofarte, en vez de seguir lo que dice el mundo, recuerda, Dios está teniendo misericordia. Dios está teniendo paciencia, pero va a venir. El Señor no retarda su promesa, está siendo paciente contigo, porque si no estás en Cristo, lo que te espera es el juicio eterno.
Y el Señor vendrá como un ladrón en la noche, dice la palabra. En lo cual los cielos pasarán con un rugido y los elementos serán destruidos con un calor intenso y la tierra y sus obras serán quemadas. Pero ya hemos visto que hay seguridad. Y esa seguridad tiene nombre propio. Dios mismo, en la persona de Cristo. Para que todos aquellos que creen en Él sean salvos. ¿Y salvos de qué? De Dios mismo y de su ira. Para que puedas escapar, ¿de qué? De su juicio. Esa es la verdad que te puede hacer libre. Esa es la verdad que liberta. Tal vez vas a sufrir y estés sufriendo las consecuencias de un mundo caído. Y como Noé, tal vez en tu desesperación o en tu tristeza o en tu depresión, aún no avistes tierra firme. Aún quizás estés en medio de una marejada terrible en tu vida. Pero ¿sabes qué? Nunca te olvides. Recuerda la cruz. Allí Cristo clavó no solamente tu pecado, sino se hizo cargo de toda tu dolencia, de todo tu dolor, de toda tu tristeza. Cuando estés así, recuerda que Dios mismo asumió para sí todo el juicio divino, para sí, y Él está a tu lado. Él está a tu lado. Él soportó todos nuestros dolores y soporta todos nuestros sufrimientos, todos. Y aunque quizás no veas la luz, nunca te olvides, Dios no es como nosotros y Él sigue estando a nuestro lado. Él sigue estando a nuestro lado. Y aunque estés en lo más profundo de tu lucha, como Noé en lo más profundo del arca, aún hay esperanza. Espera en Dios, porque aún has de alabarle, dice el salmista. Y me encanta el versículo 1 del capítulo 8. Gracias al Señor. Señor y Padre, gracias, porque esta es tu verdad que nos hace libres. Porque a todos aquellos a los cuales tú has salvado, Señor, tú te recuerdas cada día de nosotros. No somos indiferentes para ti. Seguimos estando bajo tu cuidado, Señor. Y a pesar de que quizás aún estemos en medio de las situaciones propias de este mundo caído, aunque quizás estemos en lo más profundo de ese arca que nos impida ver la luz, Señor, tú estás a nuestro lado. Esta arca no hay quien la hunde, porque esta arca es Cristo. Y Él venció, y Él resucitó, y está sentado a tu diestra, e intercede por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por esta salvación tan grande que nos has regalado. Que no estemos ocupados en esta vida en cosa mayor que llevar ese mensaje de esperanza a aquellos que nos rodean, Señor. Por eso te rogamos también en esta mañana por todos ellos, familia, compañeros, amistades, por todos ellos, Señor, que ellos también puedan ver la luz de esta verdad y puedan ser librados de ti mismo, de ese juicio, Señor, que tú mismo vas a llevar a cabo. Solo tú puedes salvarles, Señor, porque la salvación es por gracia. Ayúdanos a llevar esa gracia, Señor, a transmitir esa gracia sin miedo, sin vergüenza, deseoso de que otros puedan ser salvos por ti. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos que tú eres un Dios santo, 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 de que solo tú eres el protagonista, que tú llevarás a cabo tu juicio, pero que también eres un Dios misericordioso que no quieres la muerte del impío. Gracias, Señor, te damos cada día por esta salvación tan grande. Alabamos tu nombre, Señor. Te suplicamos que nos ayudes a perseverar cada día, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, a Él sea toda la gloria. Y en su nombre te pedimos todo, Señor.